Bienvenidos, somos la familia vallejiana número 4, alumnos de la Universidad César Vallejo. En esta ocasión presentaremos un documental basado en el cuento Unigénito del poeta y escritor peruano César Vallejo, cuya trama principal se centra en un amor platónico del señor Lorenz hacia la señorita Nérida. También nos deja un mensaje de tener valor de confesar lo que sentimos hacia otra persona antes de que ya sea muy tarde. Para dar inicio a este documental sobre el gran poeta y escritor César Vallejo, veremos un video donde nos habla un poco sobre su vida. César Vallejo fue uno de los poetas y escritores más trascendentes del Perú. Nació un 16 de marzo de 1892 en un lejano pueblo de la Sierra de la Libertad llamado Santiago de Chuco. Se hizo conocido gracias a la autenticidad y originalidad de sus escritos, llevándolo a no tener punto de comparación con otros escritores. Y aunque su trabajo fue muy criticado y poco aceptado en su país natal, el Perú, Vallejo cruzó fronteras y se trasladó a Europa, donde escribió dos de sus obras más importantes. Permaneció allí hasta su muerte. Poemas Humanos y España, aparta de mí este cáliz, fueron publicados por su esposa como un homenaje después de su muerte, dejando así un gran legado que aún en la actualidad sigue siendo de mucha relevancia e importancia para la literatura. Asimismo, el poeta peruano ha demostrado dedicación y perseverancia durante todo el transcurso de su vida, lo cual esto lo convierte en un ejemplo de persona a seguir. A través de sus obras y poemas, Vallejo fue dejando reflexivos mensajes para afrontar situaciones críticas y no rendirnos ante ellas hasta lograr nuestros objetivos. Como hemos visto, el gran César Vallejo nos deja una clara lección, que es luchar por nuestros sueños a pesar de las adversidades, sin dejar de lado nuestros principios y convicciones. A lo largo de toda su vida, Vallejo demostró ciertos valores, los cuales hemos recastado y explicaremos a continuación. Uno de los valores más importantes en la vida de César Vallejo es la resiliencia, porque a pesar de todas sus adversidades, como problemas económicos, la pérdida de su madre, su triste infancia y su encarcelamiento injusto, logró ser reconocido como uno de los mejores escritores de la época. Como segundo valor está su autenticidad, porque sus obras y poemas tenían un lenguaje auténtico que era poco común en los escritores de esa época. También usó su voz artística para retratar auténticamente su experiencia humana. Como tercer valor, tenemos el compromiso social, ya que él tenía un compromiso con la realidad. Sus poemas y cuentos representaban situaciones y realidades que vivió, como la injusticia social, la pobreza y el sufrimiento humano, queriendo fomentar así la conciencia y compromiso social. Como cuarto valor, tenemos la solidaridad. Vallejo siempre en sus obras tenía presente este valor, conectándolo directamente con un sentido de defensa de los derechos humanos, para así poder ayudar de otra forma a quienes se encontraban reprimidos de aquellos. Como quinto valor, tenemos la justicia. Como sabemos, Vallejo era un hombre muy justo, ya que él siempre estuvo rodeado de injusticia. Él creía que no existía un punto medio, pues siempre se podía lograr encontrar la verdad. Y como último valor, tenemos la perseverancia. Él realizó diversos trabajos con el fin de ayudarse económicamente. Un ejemplo sería el trabajo que realizó en Huánuco como preceptor de los hijos de un hacendado, entre otros trabajos. Estos trabajos los realizaba con el fin de poder seguir estudiando y poder ayudar a su familia, demostrando así que a pesar de todos los problemas que se le presentaron, él persistió para seguir estudiando. Vallejo hizo de sus escritos una demostración de lo que sentía. Es por ello uno de sus poemas, Los 9 monstruos, que fue publicado después de su muerte en 1937 por su esposa Georgette Pilat. Vallejo describe la existencia del dolor y sufrimiento a lo largo de la existencia humana. A continuación, la declamación de este glorioso poema.
Y desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor 2 veces. Y la condición del martirio, carnívora, voraz, es el dolor 2 veces. Y la función de la hierba purísima, el dolor 2 veces y el bien de ser, dolernos doblemente. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tan cerca arremetió lo lejos. Jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de Salud, fue la salud más mortal y la migraña extrajo tanta frente de la frente y el mueble tuvo en su cajón dolor, el corazón en su cajón dolor, la lagartija en su cajón dolor. Crece la desdicha, hermanos hombres, más pronto que la máquina, a 10 máquinas y crece con la res de Rousseau, con nuestras barbas. Crece el mar por razones que ignoramos y es una inundación con propios líquidos, con propio barro y propia nube sólida. Invierte el sufrimiento posiciones. Da función en que el humor acuoso es vertical al pavimento. El ojo es visto y esta oreja oída. Y esta oreja da 9 campanadas a la hora del rayo, y 9 carcajadas a la hora del trigo, y 9 sones hembras a la hora del llanto, y 9 cánticos a la hora del hambre, y 9 truenos, y 9 látigos, menos un grito. El dolor nos agarra, hermanos hombres, por detrás, de perfil, y nos aloca en los cinemas, nos clava en los gramófonos, nos desclava en los lechos, cae perpendicularmente a nuestros boletos, a nuestras cartas, y es muy grave sufrir. Puede uno orar, pues de resultas del dolor. Hay algunos que nacen, otros crecen, otros mueren, y otros que nacen y no mueren, y otros que sin haber nacido mueren, y otros que no nacen y ni mueren. Y también de resultas del sufrimiento. Estoy triste hasta la cabeza, y más triste hasta el tobillo, de ver el pan crucificado, al nabo ensangrentado, llorando a la cebolla, al cereal en general, harina, la sal hecha polvo, al agua huyendo, al vino un echeomo, tan pálida la nieve, al sol tan ardio. Como hermanos humanos, nos deciros que ya no puedo y ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija y tanta inversión, tanto lejos y tanta sed de sed. Señor ministro de Salud, ¿qué hacer? Desgraciadamente, hombres humanos, hay hermanos, muchísimo que hacer. Cuentos al que llamó unigénito, Vallejo nos habla del amor platónico y de la idealización de ese amor. A continuación veremos un resumen de ese cuento. En la obra El unigénito de César Vallejo podemos valorar la perseverancia de estos dos amantes a quienes las circunstancias los separaban, pero ellos se amaron hasta el final. Por otro lado, el niño al encontrarse con Walter Wolcott, años después del fallecimiento de la pareja, es un breve recordatorio del trágico amor platónico de esta. También destacamos que el valor de Vallejo fue su mente abierta, ya que a pesar de ser criado desde su niñez con una idea sobre la religión, no le impidió tener una idea distinta, donde desde su propia percepción manifestó en un arte de pluma y papel. Y se evidencia porque él creció con su abuelo, que era sacerdote, y también con la idea de su familia de entregarlo al sacerdocio. Finalmente, es cierto que el amor puede demostrarse de muchas maneras, pero no hay que esperar hasta el último momento para hacer algo al respecto, porque de lo contrario, se nos irá, quiera o no. Para que ustedes puedan entender mejor de qué trata este cuento, nuestro grupo ha realizado una pequeña dramatización que veremos a continuación. Para que ustedes puedan entender mejor de qué trata este cuento, nuestro grupo ha realizado una pequeña dramatización. Lawrence era un señor soltero que estaba 10 años enamorados de una bella dama de su misma población. El señor Lawrence amaba demasiado a su noble dama, a pesar de no estar juntos. Él sabía todo de ella, ya que Lawrence le escribía frecuentemente su amor hacia Nélida, su viejo amor flamante
que vibraba día tras día, hasta estar en todos los oídos del pueblo, ya que nadie rechazaba su gran historia. En la mañana llegó una noticia por lo cual el señor Lawrence entró al restaurante con una cédula roja de celos. Lo que verdaderamente sentía el señor Lawrence por su amada. No sabía que era un viejo amor flamante. ¿Qué le pasa, señor Lawrence? Nérida acaba de pasar acompañada de un canalla, el que ya me han notificado que es su novio. ¿Cómo? ¿Y usted? ¿Y estos 10 años de amor? Cambiando de tema, ¿me das jamón del país y sardinas? Parece estar mejor que el de ayer. Mozo, un whisky. Después de eso, Lawrence se encontraba reunido con su amigo, lo cual llegó a la noticia sobre el matrimonio que tenía Nérida del Mar con Walter Wolcott, lo cual la noticia llegó a los oídos del señor Lawrence, sintiendo un dolor y una tristeza inmensa en su corazón, ya que su amada iba a estar en brazos de otro hombre. El señor Lawrence no volvió a decir ni una palabra sobre Nérida. El domingo, al mediodía, la orquesta lanza una marcha matrimonial, veíase por la pompa del cortejo que eran Nérida y Walter Wolcott, los cuales recibían el matrimonio. El señor Lawrence fue a la boda. En el preciso momento donde el padre le hacía la pregunta de promesa, Nérida alzó su ardiente mirada, ámbar oscuro, y derecho fue a clavarlos en el señor Lawrence. Algunos del cortejo notan el inesperado silencio y siguiendo la dirección de la mirada de Nérida, lo encontraron posada en el señor Lawrence. Y este es uno de los trancos, se lanzó hacia Nérida, cogió su rostro y le dio un beso en sus labios virgen. Luego este cayó al suelo, y en ese beso logró unir su carne a la carne de su amada. Nérida sufrió al instante un ataque de nervios y llevada al lecho del dolor para morir una hora después de la muerte del señor Lawrence. Transcurrió varios años que abandonaron este mundo. En esta mañana, un niño fino y hermoso acaba de detenerse en la esquina de Berlín. Pasa un ómnibus, lo cual bajan algunos pasajeros y uno de ellos se le cae el bastón. El niño gana recoger la caída de la caña y se le entrega a su dueño, que no es otro que el señor Walter Wolcott. Tartamudeando agradece la gentileza anónima y con inquietud pregunta al niño: ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿Tus padres? Una mosca negra y fatigada viene y trata de posarse en la frente del señor Walter Wolcott, a punto en que éste se aleja del niño. Muy distante ya, se la espanta varias veces. La conclusión de este cuento llamado Unigénito, vemos la solidaridad y la empatía hacia los más desfavorecidos. Aquí Vallejo nos refleja la preocupación por la injusticia social que sufren los demás vulnerables, y esto lo plasmó en sus personajes. El señor Lawrence y Nérida, que reflejan el amor platónico, un amor silencioso que parece imposible para él y que, al no ser confesado a tiempo, tuvo que ver a la mujer que tanto ama a punto de casarse con otra persona que no era él. Este hermoso cuento nos deja muchas preguntas y dudas. ¿Qué nos habrá querido decir realmente nuestro gran César Vallejo en las líneas de su cuento? Para despejar esas dudas, hemos hecho una entrevista con profesionales del tema. Presten mucha atención. En esta ocasión me encuentro con el asesor legal, al cual le realizaré algunas preguntas respecto a nuestra obra El Unigénito. ¿Se podría presentar, por favor? Buenos días, mi nombre es Kevin Buenapasas, soy asesor legal del estudio RHP. Bueno, la primera pregunta es sobre, ¿conoce usted las obras de Vallejo? Claro, conozco las obras de Vallejo. Realmente cada una de sus obras me parecen muy interesantes. Asimismo, perteneciente a la Universidad César Vallejo, eh, considero que fue realmente el hogar en el cual aprendí mucho más respecto a las obras de Vallejo, como por ejemplo el curso de cátedra, en el cual le di mayor lectura a las obras de Vallejo y pude entender acerca de cómo él expresaba sus ideas dentro de una obra. Una pregunta es, ¿con qué finalidad Vallejo hace la obra El Unigénito y qué nos quiere transmitir? Considero que Vallejo nos muestra en su obra un poquito sobre el amorío realmente, y cómo un amor platónico nos puede hacer pasar por tantas circunstancias, tal como son
constante pensamiento en la persona, nos deja un mensaje de no rendirnos. Asimismo, considero que nos deja un mensaje de declarar nuestro amor, expresarlo de forma libre, antes de que ya no se pueda hacer nada o simplemente nos quedemos con ello que sentimos. Bueno, la tercera y última pregunta es sobre qué piensa el señor Lorenz. ¿Ese acto tiene alguna penalidad? Eh, claro, respecto al señor Lawrence, considero que el señor Lawrence, si bien sabemos que no actuó bien, sin embargo, no es un acto que deba ser penalizado, ya que según la doctrina penal nos dice que carece de sentido de intervención por parte de la misma materia. Asimismo, considero que existen otros mecanismos de sanción para el mal accionar del señor Lawrence, como por ejemplo en la vía administrativa, el derecho civil, que nos permiten solucionar ese conflicto de manera mucho más satisfactoria. Además, desde mi postura, ya habiendo indicado, diría que este caso se podría resolver de otro mecanismo, ¿no? Valga la redundancia, con el único fin del bienestar social. Tienen todas las preguntas y gracias por su pregunta. No de nada, muchas gracias a usted. Buenas noches, profesora. El día de hoy estamos con el practicante universitario Sebastián Cabrera Berrospi, al cual le haremos las siguientes preguntas que han sido realizadas por el grupo número 4, de acuerdo a nuestra obra que tiene como nombre Unigénito. Bien, empezaremos con la primera pregunta, la cual es: ¿qué consejo le darías a un joven que sufre un amor platónico? Okay. Voy a definir primero qué es amor platónico mediante la filosofía de Platón. Nosotros consideramos Platón consideraba que la mayor cosa que se puede alcanzar en el mundo es la virtud. Por lo tanto, con tal de que tengas amor, ya sea a tus pasiones, como, no sé, por ejemplo, en mi caso, la psicología, o le daría a alguien que vea exactamente qué es lo importante de su vida. Cuando hablamos de amor, a veces tendemos, y sobre todo amor platónico, tendemos a idealizar demasiado a una persona, demasiado. Entonces, como que ellos darían la vida, incluso por esas personas que ni siquiera conocen. Pero le daría a alguien que ¿cómo podría usted describir a la obra Unigénito vea exactamente qué es lo importante de su vida? Cuando hablamos de amor, a veces tendemos, y sobre todo amor platónico, voy a tratar de describir, tendemos a idealizar demasiado nuestro personaje, ¿no? Demasiado. Entonces, como es que un trastorno, él tiene un trastorno ellos darían la vida, compulsivo, incluso por esas personas, o sea, que ni siquiera viéndolo conocen. así, porque él, Pero en le toda su daría vida a ha alguien estado enamorado que de esta chica toda su vida. Sin embargo, que vea no la ha visto exactamente nunca qué es lo y le ha importante de escrito. su vida. Cuando hablamos Sin de embargo, amor, a al veces final de la obra, y sobre todo amor él platónico, tendemos para a probar su idealizar amor, demasiado a una persona, muere demasiado. Entonces, y como también que muere ella. Pero también ellos darían le la deja vida, una prueba incluso de por que esas personas existió que su ni amor siquiera conocen. para él, que Pero es le justo como daría juega a alguien Platón. que O sea, Platón dice que la virtud son las ideas, ¿no es así? vea exactamente Entonces, ¿qué es lo que toma lo vida importante de su vida. en la obra? Cuando hablamos de amor, a La idea de que veces hubo amor y cómo se y sobre transforma todo eso amor en unión. Es así como este documental llega a su final. Esperemos haberles despertado el interés en las obras de César Vallejo, ya que sus escritos son capaces de penetrar hasta el fondo de nuestro ser por la originalidad que presentan. Los invitamos a ser parte de la comunidad lectora y a darse un pequeño espacio para leer estos lindos poemas y cuentos de nuestro gran César Vallejo, el poeta de América. Hasta otra oportunidad.